Saludamos a nuestra hermana Nazli. Es una vueltica y vea la hermana más grande que nosotros tenemos. Y salúdela. Dígale, hola Nazli. Ella es una amada que amamos mucho y que hoy nos visita. Entonces estamos muy contentos por eso. Bueno, vamos entonces a lo que me corresponde a mí esta noche, que es hablar la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que el Señor desea que nosotros comencemos a trabajar. ¿Por qué Jesús le he colocado a esta enseñanza, prédica o sermón? Porque Jesús demanda de mí que yo aprenda de Él, que yo aprenda de Él. Y la palabra, para entender un poco este inicio de este sermón, en Mateo 11:29 dice la palabra que todos los cristianos que hemos recibido a Jesús debemos de llevar el yugo de Él. Y dice la palabra que debemos de aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y que esta es la única manera de nosotros hallar descanso para nuestra alma. Entonces, ¿en qué me beneficia a mí aprender del Maestro? ¿En qué puedo yo ser beneficiado? ¿Ve el Señor acaso en mí que hay faltantes en mi alma, que por lo cual ella no puede descansar en la paz del Señor? Cuando uno se muere dice descanse en la paz del Señor. Ya usted te va a descansar cuando se muere. El descanso del cristiano debe de ser en vida. Porque la palabra dice que la única manera de yo descansar o que descanse mi alma es cuando aprendo del Maestro. ¿Qué va a descansar un alma cuando uno se muere? Si dice la palabra que cuando usted y yo me muero, nos vamos, y si usted es hijo de Cristo, como lo es, como lo soy yo, nos vamos a gozar con el Maestro. Ya no es tiempo de descansar, es tiempo de ir a gozar con nuestro Padre. Amén. Entonces, dice que cómo puedo yo caminar el Evangelio sin aprender o sin esforzarme a aprender las enseñanzas del Maestro. ¿Cómo sé que yo necesito aprender o necesito un proceso de aprendizaje? Yo quiero que los que hemos estado en los estudios bíblicos entendamos que una cosa es la formación en un aula como esta, o una cosa es la enseñanza en una iglesia, pero otra cosa es usted y yo aplicar lo que nos enseña el Señor en cada periodo de enseñanza, en cada periodo de formación. Entonces yo debo tener claro lo que es la teoría, pero también debo tener claro cuando llegue la práctica cómo aplicar esa teoría en mi vida. Amén. Mucha gente es más estudiada y tiene más pergaminos que ustedes ven. A veces llega uno a un consultorio a donde un abogado y la pared queda pequeña porque eso hay cuadros por toda parte. Especialista, PH, magíster, doctor, y uno dice, yo simplemente tengo el cartoncito de ensanar y el de bachiller. Y el delite. Pero el Señor dice en la palabra Mateo 11:29 que es necesario que llevemos el yugo de Él. Y usted entiende por yugo
algo que a usted le va a dificultar caminar, porque eso es lo que le ponen a los animales de arrastre. O sea, los animales que arrastran los yugos son los animales que tienen fuerza de tracción, perdón, como el buey, como las mulas. Esos son los capacitados para jalar una yunta, un yugo. Pero dice el Señor allí en Mateo 11:29, que el yugo de él es ¿qué? Es liviano y su carga ligera. Pero ¿por qué a nosotros se nos ha vuelto el yugo pesado y la carga sentimos que no nos deja avanzar? Porque nuestras almas están no en descanso, sino que están en preocupación. Nuestro corazón no parece corazón de cristiano, sino corazón de los que no conocen a Jesús. Y vamos a ver y a definir por qué el Señor dijo que debemos de tener y aprender a ser mansos y humildes. Primero tenemos que definir qué es manso y qué es humilde. Y la palabra manso dice que es uno o una, que es dócil, que es manejable en el trato con otros, que no es arrogante ni presumido, sino que es una persona paciente. Eso podemos nosotros decir que el Señor quiere que nosotros aprendamos de ello. Y podemos ver a la persona que es humilde. Y dice que es una que primeramente reconoce a Dios como un ser superior y perfecto, y que mi actitud a Él debe ser una actitud correcta, una actitud de siervo, no una actitud diferente. Entonces, teniendo estas dos cosas claras, yo puedo mirar dónde Jesús me va a ir llevando, porque lo más importante para Jesús es que el alma esté en descanso. No que nos muramos y nos pongan a una placa, déjense en paz. No, la palabra dice que en esta tierra nuestra alma tiene que estar en descanso. Y a veces nuestra alma está más turbada que cualquiera que está afuera. Pero ¿cómo aprendemos a ser mansos y humildes? ¿Qué es aprender entonces? Es la capacidad que yo adquiero en un proceso para modificar o corregir lo que sea necesario para mi vida. Eso es aprender. Yo nunca dejaré de aprender, porque siempre caminaré en un proceso. Entonces lo que hago yo o lo que hacemos nosotros es que desarrollamos una capacidad. ¿Para qué? Para corregir, para enderezar, para modificar lo que sea necesario. Eso es aprender. Entonces vamos a ver ejemplos que nos da la palabra acerca de la mansedumbre y acerca de la humildad. Dice la palabra allí, y vamos primeramente a ver algo que el Señor hizo frente a sus discípulos. En Juan 13, versículos del 4 al 17, dice la palabra: 13 del 4 al 17, en Juan, dice la palabra que el Señor, estando con ellos en la cena, se levanta y lo primero que hace es que se quita su mano y lo coloca aparte. Es decir, Jesús se colocó al nivel de sus apóstoles. Cuando usted y yo no nos quitamos el manto que el Señor nos ha dado, no vamos a poder caminar en la mansedumbre y en la humildad que viene de Él, que viene del Padre. Por eso Jesús lo primero que hizo, se quitó su manto y lo dejó a un lado. Él le dijo: muchachos, vamos a hablar de tú a tú, vamos a hacer esto de tú a tú. Y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Comenzó a hacer un proceso que es difícil para un ungido del Señor,
Porque lavarle los pies a una persona representa bajar la cabeza y humillarse usted ante esa persona. Representa que el manto que usted tiene no es superior al amor que usted le tiene a Dios, para humillarse y hacer lo que Él envía a hacer a sus hijos. Entonces, cuando comenzó a lavar a los pies de sus discípulos en el versículo 6, Pedro dijo: ¿me vas a lavar a mí? ¿Me vas a lavar los pies a mí? Versículo 7. El Señor le dijo: escucha este versículo, lo que hago ahora no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Hay cosas que Dios manda hacer a nosotros y la gente no la entiende, pero si usted y yo caminamos en estos dos principios que vienen a ser fruto del Espíritu Santo, nosotros, esas personas, podrán tener la oportunidad de entender lo que se está haciendo allí. Pedro no entendía, y cuando Jesús le dijo, versículo 8, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. A Pedro le cambió el semblante, entonces le dijo: láveme las manos, láveme la cabeza, écheme más de eso. ¿A usted no le ha pasado que cuando viene un hombre de Dios que es ungido por el Señor y le da una palabra a usted, no importa cuando usted esté, usted dice: denme más, denme más, denme más? El congreso dura 15 días, usted esos 15 días viene. Y si el congreso es en La Guajira, allá va a temblar usted. Porque cuando la condición del Señor es que usted esté con Él, a usted se le abre una puerta y usted quiere meterse para allá de una. Pedro dijo: si eso es para estar con usted, láveme todo. Y el Señor le dice: los que se han bañado están limpios. Ahí usted va leyendo. Solamente te lavaré los pies. Allí nos muestra el Señor en el versículo 15 que Él es nuestro mayor ejemplo de humildad y que Él es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. Por eso le dijo a sus servidores: lo que yo he hecho, ahí abajito lo dice, ustedes deben de hacerlo con otros. Lo que yo he hecho ahora aquí con ustedes, cuando a ustedes les venga el derramamiento del Espíritu Santo, ustedes tienen que hacer lo que yo estoy haciendo con las personas que, como ustedes, deben de humillarse delante del Padre, no delante de los hombres. Entonces vamos a ver dos ejemplos de mansos y dos ejemplos de humildad que la palabra nos permite en este tiempo. Dice la palabra en Juan 18, versículo 4 al 10. Que Jesús se preparaba para ir a Jerusalén. Si quiere lo leemos, o si quiere usted lo va leyendo y vamos hablando. Usted me dirá cómo quiere. Lo leemos. Dice la palabra en Juan 18, versículo 4. Dice la escritura. Aquí lo vamos a leer. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo a los que llegaron: ¿qué buscáis? Versículo 5: respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: soy yo. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Allí también estaba Pedro. Tenga en cuenta el versículo 7 que le acabé de explicar ahora. Retrocedieron y cayeron a tierra. Volviendo pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió: les he dicho que soy yo.
Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Versículo 9, para que se cumpliera aquello que había dicho, de lo que me diste, no perdí ninguno. Versículo 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he yo de beber. Lo que Jesús le dijo a Pedro, cuando le estaba lavando los pies, le dijo, lo que te estoy haciendo ahora, no lo entiendes, pero más adelante lo vas a entender. Y si Jesús fuera para que lo defendieran, Pedro no necesitaba defenderlo, porque cuando Jesús dijo que él era Jesús, la gloria del Padre cayó sobre los soldados y sobre los alguaciles que venían de los sumos sacerdotes a arrestar a Jesús. Si fuera para que lo defendieran, ahí está el Padre, porque nosotros no tenemos la capacidad de defender el reino de los cielos. Nosotros lo que debemos de hacer es aprender cuando el Señor lo que nos ha dado nos va a servir. Cuando tenemos que utilizar y poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso el Señor no necesitó de Pedro para derribar ese ejército que venía delante de él. Pedro vio cómo caían esos y aún así mochó la oreja al siervo del sacerdote. A veces uno es valiente, ¿no? A veces uno quiere demostrarle al Señor que uno está con él. Quiere demostrarle al Señor que uno está en el Espíritu. Pero el Señor corrigió a Pedro y le dijo que lo que el Padre le había dicho que hiciera, nadie lo iba a detener. Entonces, lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es que hay situaciones en las que usted y yo vamos a estar y es necesario estar llenos y haber aprendido de Jesús para que en la práctica no nos vaya a jugar nuestro carácter una mala pasada. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí cada ratito me pasa. Yo me he hecho el ejercicio de decir, esta ya la superé, esta ya la vencí. Y cuando me aparece esa misma situación, vuelvo y quedo comprometido con el Señor. Porque no he aprendido a reaccionar conforme lo haría el Señor. No he aprendido yo a entender que cuando las cosas el Señor permite que pasen en mi vida es porque todavía hay algo que no ha fructificado para Él de mi alma. Mi alma no ha descansado en Él. Mi alma sigue turbia, mi alma sigue en aflicción, mi alma sigue en una lucha constante con la carne. Por eso a usted, no sé si a usted le ha pasado 2, 3 veces la misma situación. 2, 3 veces con personas diferentes la misma situación. Y usted se excusa y le echa a veces uno la culpa a otras personas, pero la culpa no es de otras personas, es de nosotros que no hemos querido aprender del Maestro. Es que tenemos un conocimiento de una palabra, pero no una revelación de lo que es el reino de los cielos. Amén. Por eso el Señor le dijo a Pedro, sobre esta palabra levantaré la iglesia, no sobre Pedro. Porque Pedro tenía, según la palabra, muchas debilidades, sino sobre una palabra que el Señor había lanzado sobre el ministerio de Pedro. Y la palabra roca, cuando el Señor le habló a Pedro, le decía a Pedro, tú tienes que pararte en la roca, porque sobre esa roca tu ministerio se va a levantar. Y cuando Pedro comenzó a caminar con Jesús, Pedro comenzó a ver que el alma de él no descansaba en el reino, sino que estaba en una constante lucha. Estaba en una constante lucha. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa muy a menudo. No he aprendido esta parte que tengo que aprender. Estoy en esa lucha. Mi alma está inquieta. Entonces el Señor
sabía que Pedro le iba a mochar la oreja a Michael o Marco, pero no se le interpuso, porque era necesario que todos vieran que no es la actitud correcta a veces que se toma por ser la cabeza de un lugar, por ser el más aventado, como decía mi esposa ahora, por ser el más osado, por ser el más inquieto. No se trata de eso, esto se trata del que camina en la voluntad del Todopoderoso. Amén. Este es un ejemplo que nos muestra la palabra de por qué Jesús le lavó los pies a Pedro. Este es un ejemplo que usted y yo debemos de recogerlo porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Amén. Amén. Pero vamos a ver otro ejemplo de mansedumbre. La mansedumbre hace parte del fruto del Espíritu Santo, igual que la humildad. Y eso lo encontramos en Lucas 9, versículos 51 al 56. Ahí atrásito está Lucas. Busque el capítulo 9 y estás ahí en el versículo 51. Y habla la palabra. Todo esto pasó cuando Jesús iba a ser entregado al Padre. Versículo 9, el capítulo 9, versículo 51. Dice la palabra que el Señor, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de Samaria para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Versículo 55. Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas del hombre, sino para salvarlas. Amén. A usted y a mí, tal vez si no le ha pasado, le va a pasar que le van a cerrar las puertas cuando usted salga en una campaña de evangelización, que en su casa le vayan a cerrar la puerta cuando lo vean voltear a la esquina, porque le van a decir: ay, ahí viene ese cristiano a hablarme de la virgencita, a hacerme desbaratar el altar, a venir a decirme que está camándola del diablo, una cosa y otra. Y no sé si me equivoco, pero a muchos nos ha pasado por la mente: no descendiera fuego del cielo y se comiera estos impíos. O muchas veces a usted le ha levantado la mano como siervo de Dios y el enemigo lo ha querido avergonzar, y Dios permite eso para ver cómo reaccionamos nosotros. Y en la mente de nosotros usted ha pensado o podrá pensar: fuego de Dios caiga y consuma este hijo del diablo. No sé qué situación, pero a mí me ha pasado. Y una vez, voy con mis historias y mis anécdotas. Estábamos haciendo un altar, mi hermano y yo, porque nos sacaron de la iglesia donde estábamos. Y había un hombre servidor de Dios, que la verdad mi espíritu, mi alma no estaba en paz. Y nosotros estábamos haciendo un esfuerzo para llevar allá la iglesia. Y hicimos el altar conforme le hablamos al pastor y conforme acordamos, cuando llegó este hombre y se me levantó. Se me levantó porque él quería que lo vieran, que vieran lo que él hacía, porque la iglesia el altar quedó escondido, no se veía igual que predicaba.
Entonces ya hubo un problema allí y se me vino. Y yo le dije, y se lo digo a usted con sinceridad, si ese hombre a mí me hubiera levantado la mano, yo me agarro con ese hombre ahí, en pleno altar del Señor. Porque mi alma estaba inquieta, porque mi alma no estaba en paz, porque yo no había aprendido del maestro que en esas situaciones tengo que caminar en el fruto del Espíritu de Dios. Amén. Mi corazón tiene que estar en reposo y dejar que sea el Señor el que haga. Amén. Como cuando vinieron y Pedro le dijo, mira, que si yo necesitara que tú me defendieras, esto no hubieran caído a tierra, ni hubieran retrocedido. Cuando hay cosas que no suceden, no deje que su alma se le inquiete. Órele al Señor y aprenda del Señor a ser manso y humilde, porque en el tiempo del Señor los que vienen tras usted van a retroceder y van a caer. Pero uno a veces quiere usar la unción del puño. Oiga, yo en este ministerio he cometido todos los errores. Yo veo a Pedro y digo, ay, bendito Dios. Cualquier parecido es pura coincidencia. Porque muchas veces, y a uno de viejo en el Evangelio, le sigue pasando. Esto estaba yo haciendo esa rampla ahí y puse unos costales ahí para que no me fueran a pisar, porque por ahí pasan muy rápido. Y ya estaba yo predispuesto antes de hacerla. Y vinieron los de Acabaya a romper y tapar cuando salió un bendito de acá al parqueadero. Y yo ahí con ese sol aplanando ese granito ahí, y llega el hombre y me pica desde arriba. Y yo parecíamos dos mismos. Y él me decía que le quitara la bolsa y yo le decía. Y se tiró por esa chuspa y la pisó y el carro se le paró. Y entonces volvió y me pitó. Y me paré y le dije, eche para atrás. Despisó la bolsa y la cogí de mano y le hice así. En plena iglesia. Menos mal que no tenía letrero todavía, ¿no? Si me pasó es porque mi alma está viva, está inquieta. Y luego cuando pasó, caí en cuenta y dije, y si algún día me ven en atril, va a decir ese, mire cómo reaccionó. Porque no hay la mansedumbre ni la experiencia espiritual para manejar los desafíos que tenemos que allá afuera en el mundo, ni aún dentro de la casa. Porque lo que pensamos de una es en desaparecer el problema. Por eso Jacob y Juan le dijeron al Señor, Elías era exitoso en lo que hacía, ¿no? Permítanos ver cómo Elías derribaba fuego y quemaba gente, cómo Elías levantaba su mano y los que no estaban con el Padre Celestial los achicharranaban un momentico. Estos son merecedores de sanción. Pero el Señor se le dijo, ¿de qué espíritu ustedes son? ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos habrá mirado y nos habrá dicho, ¿y este de qué espíritu es? ¿Y este cuál es el fruto que tiene? Si no se parece en nada, ni ha aprendido mi mansedumbre y mi humildad. Hermano, esta palabra me dio duro a mí. Porque yo dije, el alma mía, me perdona la palabra y estaba agambuleada. Perdóneme la palabra. Porque tantos años, tantas experiencias, y vuelve el perro al bono, y vuelve la marrana al lodazal. Esto era para ya ser prueba superada. Esto era para manejarlo ya nosotros con los ojos cerrados, al menos yo no sé usted. Yo le estoy hablando de lo que yo he hecho en mi vida y lo que me dijo que le enseñara. Esto fuera para que yo en mi casa ya abrazara a mis hermanos que no me quieren,
esto fuera para que cuando yo hubiera que llegar alguien en mi casa, hiciera fiesta y lo recibiera y le dijera, duerma en el sofá, ahí está mi cama, váyase, póngase mi ropa. No, mi hermano. Lo único que piensa uno es, ¿y aquí qué fue, Señor? ¿Qué hago yo aquí? Usted tiene cosas como yo desarrolladas, pero hay cosas que necesitan ser desarrolladas y hay que aprender. Necesitamos desarrollar la capacidad para aprender del Maestro. Amén. A Jesús no se aprende o no se conoce a Jesús diciendo usted, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia. No, no, no. A Jesús se conoce cuando usted y yo entendemos cómo caminó del Padre. Porque el Padre por eso dice que nos examinará a través de Jesús. Porque es como el rayos X, si lo pudiéramos llamar así, para que el Padre pueda ver a través de él cómo estamos la iglesia, cómo estamos los que decimos creer en él. Este Jacobo, este Pedro y este Juan fueron los que lideraron la iglesia de Jerusalén. Fueron los encargados de dirigir a la iglesia que le fue derramado el avivamiento del Espíritu Santo. Pero no podían hacerlo así. Tenían que aprender del Maestro. Tenían que aprender del Maestro, porque antes de que nosotros recibamos lo que Jesús nos ha prometido, tenemos que aprender de Él. Por eso yo le decía al Señor, llevo 15 años. ¿Cuánto más me tocará esperar para recibir lo que usted me ha dicho? Pasan los años y soy más viejo y no sé a dónde usted me irá a llevar. Pero el Señor me decía, tiene el alma viva, tiene el alma inquieta y tiene que descansar. Porque si el alma no descansa, nos vamos a volver nosotros de aquí para allá, de allá para acá, para allí, para acá, tenga, pero no vamos a estar aprendiendo al Maestro. Por eso el Señor le dijo a ellos, esto que estoy haciendo, ustedes también tienen que hacerlo con nosotros. Son nosotros los que van a llegar a ellos. ¿Cuáles son nosotros? Nuestra familia, los que van a llegar a esta iglesia que nosotros no los conocemos. Y así tenga pecueca en esa pata, hay que lavársela, mi amado. Así tenga ese hongo 7 cueros, hay que agacharse y lavar el piecito con amor. Usted está acostumbrado a lavar el pie bonito, con manicure, uña bonita, pero no falta que le llegue la uña enterrada. Esa que usted la toque al hermano y pegue el brinco. Y vea, le meta el puño y se me torió la uña. Cuando eso suceda, acuérdese que el Señor nos está esperando para que aprendamos de Él. Acuérdese que eso se hace con el manto colgado. Allí nos toca ponernos el overol de siervos y generar en ellos lo que Jesús generó en nosotros. Cuando usted y yo llegamos a Jesús, Él se quitó el mantico y nos lavó los pies. Y usted no entenderá lo que Él hizo en ese tiempo. Pero si en este tiempo usted quiere entender, va a entender lo que Jesús hizo el día que usted le dijo, te entrego mi alma, te entrego mi corazón y te hago mi Señor para que seas mi Salvador. Y ya no vivo yo, ahora vas a vivir tú en mí. Él nos va enseñando a medida que nos vamos acercando a Él. Entonces Jacobo y su hermano Juan, el Señor les enseñaba que debemos de ser del Espíritu del Padre. Porque cuando vino Jesús, vino el amor del Padre. Una cosa es la ley y otra cosa es cuando viene Jesús con su gracia y con su amor. La ley va a estar ahí, pero por encima de la ley está el amor de Cristo y el amor del Padre. Por eso usted ve gente mala que no cae. Y usted dice, ¿ese por qué no cae? Ese es malo. Ese debería ya estar cargando tierra.
y los buenos se mueren. Porque nosotros tenemos que lidiar con esos que nos van a nosotros a perfeccionar para podernos humillar delante del que se lo merece. No pretenda que el evangelio, el Señor le va a poner a usted gente suavecita. Usted va a caminar con gente suavecita cuando usted sea suavecito. Usted va a caminar con gente humilde cuando usted y yo seamos humildes. Porque cuando usted tiene el fruto de la humildad y de la mansedumbre, para usted no es fácil entender a otro que no lo tiene. No lo ataca, sino que vela para que el fruto en él comience a germinar. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario. Ni dejamos que crezcan nosotros, ni que crezcan otros. Dos ejemplos de mansedumbre que la palabra nos muestra a nosotros para aplicarnos en nuestra vida. Ahora vamos a ver dos ejemplos de humildad que la palabra nos habla. En Lucas 18, ahí adelante, en el versículo 9. Dice la palabra que allí habían dos personas, un fariseo y un republicano, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estos no eran conocedores del Señor, estos no eran mundanos, estos eran personas que lo conocían a Él. Pero cuando a veces conocemos al Señor y la vida nos comienza a cambiar dentro del Señor, tomamos una actitud incorrecta frente a otras personas del mismo pueblo que están en una situación difícil, que están en una situación de pecado. Y este fariseo, dice la palabra, que se puso en pie, como si al ponerse en pie lo hiciera más visible delante del Señor, como si al ponerse en pie hiciera que el otro quedara más chiquito y que se hundiera más en su pecado. Y cuando comenzó a decirle al Señor: yo hago esto y no soy como los otros, y también de todo lo que gano bendigo esta casa, y no soy como ese, porque tal vez ya le conocía en qué había caído o en qué estaba pecando. Y dice que oraba consigo mismo, es decir, no oraba con el Señor sino con él mismo. Pero cuando el republicano, porque el republicano son los de Estados Unidos, los de Trump, dice la palabra que no tenía ojos ni para mirar al cielo, y que lo único que sentía era un constante arrepentimiento porque le había fallado al Señor. Porque el Señor estaba viendo la lucha que esta persona tenía para salir de esa situación. Y hay gente que se le va a enaltecer al Señor porque les ha ido bien y porque hacen una y otra cosa donde el Señor los ha colocado y porque son buenos
y porque son reconocidos. Una vez, un amado me decía a mí que fue a visitar un hombre de Dios, y lo primero que hizo este hombre de Dios le dijo: ¿usted sabe quién soy yo? Esa es una famosa frase que hay. Que cuando usted no lo conoce, usted se hace conocer. Con esa frase de: ¿usted sabe quién soy, de dónde vengo yo? Eso era lo que le estaba diciendo este fariseo al Señor. Usted sabe quién soy yo, ¿no? Yo no soy como de allá, yo soy diferente, yo soy consagrado a usted, yo no adultero, yo soy hombre de una sola mujer, yo soy hombre fiel con mi diezmo, yo soy hombre que no falta a los ayunos, yo soy hombre que no falta a la vigilia, yo tengo que estar en mi casa. Pero el otro entendió que el ser superior lo estaba mirando y que su condición no le permitía mirarlo a él. Por eso dice la Escritura que el publicano fue a su casa justificado, y el otro iba a llegar también, pero no todavía, sino que le faltaba entender cosas y aprender del Señor. El que se enaltece delante del Señor será humillado por el mismo Señor, y el que se humilla delante del Señor, el Señor lo va a exaltar. Aquí nos muestra lo que es un corazón humilde. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer. Ninguno de nosotros tenemos ganado esta batalla. Nadie nos garantiza a nosotros que no en una prueba podamos caer, podamos fracasar, pero la actitud del corazón es la que lo hace que el Señor lo mire a uno de la manera correcta. La actitud que yo tenga frente a esa situación es la que me va a hacer victoriar frente al Señor, no los sacrificios. Por eso este republicano entendió que le había fallado al Señor, pero tuvo una actitud humilde y una actitud correcta frente al Maestro. A veces cuando nosotros como miembros de la iglesia, servidores de Dios, caemos en pecado, nos tragamos el pecado, nos tragamos la sinvergüencería que hemos hecho, porque como nadie nos vio, porque como nadie nos está señalando, porque como nadie ha visto lo que hemos hecho, pero el Señor sí sabe lo que usted y yo hemos hecho. Pero cuando estamos haciendo la cosa bien y creemos que no tenemos falla, ahí sí hacemos bulla a todo el mundo. Y aquí nos muestra la palabra de cómo tener un corazón humilde frente a situaciones que nosotros no hemos podido dominar, frente a situaciones que nos han ganado. Vamos a ver otro ejemplo de la humildad. Ahí mismo en versículo 7, capítulo 7. Versículo 36 al 50. Y dice la Escritura que uno de los fariseos tocó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí:
si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro solo 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Es esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mire qué enseñanza tan linda. Este fariseo invitó a Jesús con ruegos que fuera a comer a su casa, porque este hombre creía que el llevar a Jesús a su casa lo iba a hacer diferente a otras personas. Y estando él en su casa, alguien escuchó que Jesús estaba allá, y queriendo esta mujer hacer un acto de humildad, fue a buscar a Jesús. Y era su pecado como algo tan grande para ella, que no fue capaz de pararse delante de Jesús, sino que se paró detrás de él y comenzó a hacer lo que había en su corazón, creyendo ella que Jesús iba a mirar su corazón postrado allí. Cuando el fariseo vio esta situación, puso en cuestión de dónde venía Jesús. Porque lo primero que pensó es, dijo, si este fuera un hombre de Dios, un profeta, sabría quién lo está tocando. Si fuera tan santo, no se dejaría tocar de esa pecadora. Si fuera un hombre que tuviera revelación del Espíritu Santo, ya sabría quién se le acercó. Porque el que estaba delante de Jesús era el fariseo, no la pecadora. Pero lo que estaba haciendo la pecadora, Jesús ya lo tenía más presente que lo que hizo el fariseo. ¿Saben qué pasa? Cuando usted y yo comenzamos a ganar cancha en el Evangelio, nos olvidamos de los protocolos que tiene el reino de los cielos. Nos olvidamos de los protocolos que tiene el rey para entrar a una casa. Y cuando el rey entra a una casa, no estamos mirando, sino que nos dice o que nos muestra de nosotros para beneficio de nosotros o de nuestra familia. Pero no estamos mirando qué dejamos de hacer, que ha hecho que el maestro no se sienta cómodo. Hay iglesias que han montado un tipo de protocolo donde el Señor viene, pero no está cómodo, porque los que están haciendo que se agrade su corazón son los que están de Él, los que no han sido invitados, pero que han venido, porque saben que Él es misericordioso y que Él es manso y humilde de corazón. Esta mujer lloraba y lloraba porque estaba
en una unción de ministración del Espíritu Santo, porque todo lo que estaba haciendo le estaba agradando al Señor. Cuando usted y yo hacemos algo que le agrada al Señor, el Señor deja que eso fluya. Él no va a parar eso, porque quiere que los que están alrededor comiencen a ver que es un corazón que se humilla delante del que es perfecto, delante del que tiene el poder, delante del que tiene el gobierno. Amén. Por eso cuando no entendemos los moveres del Espíritu Santo, cuestionamos a los hombres y mujeres que se mueven en el fruto del Espíritu de Dios. Decimos, si este fuera hombre de Dios y mujer de Dios, no haría lo que está haciendo. Si este fuera hombre y mujer de Dios, no se dejaría llevar por este o por aquella. Pero lo que el Señor le dijo al fariseo, dijo, entré a tu casa y ni me diste agua para lavarme los pies. ¿Sabe por qué? Porque él no estaba acostumbrado a hacer eso. Porque hay gente que conoce a Jesús de afuera, pero hay gente que lo conoce de adentro. Los protocolos para recibir a Jesús no son los mismos de afuera que los que el Señor le ha revelado a su pueblo. No me dices agua para lavar los pies, le dijo el Señor, y esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Llegué a tu casa y no me diste un beso en la mejilla, pero esta mujer no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, pero esta mujer ha derramado un perfume fino sobre mí. Por eso el Señor le preguntó a él, que habiendo dos deudores, escuchen lo que le voy a decir, que no tenían con qué pagar. El hecho de que usted conozca a Jesús no quiere decir que usted tiene que pagar su deuda que hay con el Padre. No quiere decir que la deuda suya usted la va a pagar por medio propio. No alcanza lo que yo haga para pagar mi pecado delante del Padre, para pagar mi desobediencia, así yo haya reconocido a Jesús. Me quedé corto teniendo todo lo que tengo, porque no me alcanza para pagar a mi acreedor. Pero dice la Escritura que se abre una puerta, porque dice la palabra que una forma de que yo pueda pagar la desobediencia y mi rebeldía delante del Señor es comenzando a humillarme delante de Él. Es comenzando a tener la actitud correcta delante de Él, porque dice la palabra que el que mucho ama, mucho se le perdona. El amor hacia el Señor es la puerta que se me abre para que comiencen a ser canceladas mis deudas en el reino de los cielos. Y esta mujer, que era una pecadora, tenía esta revelación en su corazón. Tenía esta revelación de que la única manera de que su deuda fuera cancelada, porque no le era posible otra, era humillándose delante del que la podía hacer. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, allí, en Mateo 11:29, que hay que aprender de Él a ser mansos y humildes de corazón. Y es la única forma de que nosotros hallemos descanso para nuestra alma. Si nosotros no desarrollamos cómo aprender y tener la capacidad de aprender del Señor para corregir lo que haya que corregir, nuestra alma va a estar en un constante martirio, va a estar en un constante agite. Hay cristianos que se ven más viejos que de afuera, que se ven más preocupados que los de afuera. Uno habla con hermanos cristianos y están mendigando las harinas que caen de la mesa. Parecen perros, perdónenme le digo, cuando el Señor dijo que el pan para sus hijos.
Cuando el Señor dijo que a la mesa se sentarán los que Él llamó. Y hay cristianos que están debajo de la mesa mirando a ver qué cae. Porque no hemos entendido que debemos de aprender del Maestro a ser mansos y humildes para que nuestra alma esté en descanso. Entonces no descansamos cuando nos morimos, descansamos en esta vida, que nuestra alma se alinee al Espíritu de Dios. Podemos caminar como cristianos en descanso frente al Padre, no turbados, sino en victoria. Amén. Señor, yo te doy gracias en esta noche por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque todos nosotros deseamos aprender de ti, Maestro. Aprender lo que tú nos enseñes a través de Cristo. Aprender a desarrollar en nosotros la mansedumbre, la humildad, para que nuestra alma esté en descanso frente al mundo. Para que nada turbe nuestra alma, para nosotros saber, bendito Señor, que tú eres el único que ha pagado la deuda que nosotros teníamos delante del Padre, que tú eres el único que nos defiende, que tú eres el único que aboga por el Padre, que aboga al Padre por nosotros, Señor. Hoy te doy gracias por nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, por las personas que cada día, que cada mañana, que cada noche abren su corazón porque necesitamos de ti. Gracias por las familias que nos visitan en esta casa, por los hermanos que están en Tuluá, que están en República Dominicana, allá, amado Dios, en Calarcá, y por otras personas que tal vez no conozcamos, pero que hoy están viendo esta enseñanza. Oramos, bendito Señor, para que aprendamos de nuestro Maestro, para que aprendamos de Él en todo tiempo y en todo lugar, y que nuestras almas aprendan a descansar en Él. Y poder nosotros no ver el Evangelio como un yugo pesado, sino como lo dijo Él, ligero y liviano. Yo bendigo esta casa, yo bendigo esta familia, y te doy gracias por este tiempo. Como bendigo, Padre, al dador alegre. Como bendigo, amado Dios, las finanzas de tu pueblo. Como bendigo, amado Dios, a aquel que ha entendido y tiene la revelación de lo que es traer, de lo que tú le das para el sostenimiento de tu casa. Como bendigo esas personas, comerciantes, amado Padre, esos emprendedores, esos hombres y mujeres que han confiado en el reino de los cielos lo que tienen y han edificado en el reino de los cielos, Padre. Yo clamo a ti para que cada día, bendito Señor, su cosecha sea guardada por los ángeles del Señor, para que cada día su cosecha sea mayor, para que cada día sus tierras, amado Señor, sean más fértiles, bendito Padre, y puedan recoger al 100 por 1, bendito Señor. Gracias, Señor, por bendecir esta casa. Gracias por bendecir esta obra y por permitirnos, amado Dios, sostener la predicación de la palabra y la extensión del Evangelio. En el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo todas estas familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al ir a sus casas, la paz del Dios Todopoderoso esté sobre ellos y esté sobre su descendencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, ¿eh?